Bueno, pues vamos a ver la siguiente parte del tema, que serían las progresiones aritméticas. Lo primero que vamos a ver va a ser cuál es la definición, cómo podemos identificarlas y por último veremos cómo llegar al término general de las progresiones, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la definición y nos dice que una progresión aritmética es una sucesión de números reales, ¿vale? Siempre vamos a trabajar con números reales, en la que la diferencia entre dos términos es siempre constante, es decir, es el mismo número todo el rato. A esta diferencia la vamos a llamar d, ¿vale? Pero, ¿qué diferencia es la que tenemos que tener en mente? Pues siempre los dos números consecutivos, es decir, a sub 2 menos a sub 1, que es el segundo término de la sucesión menos el primero, va a ser igual a la diferencia entre el tercer término y el segundo, que va a ser igual a al cuarto término, menos el tercero, y así hasta el final de mi sucesión, ¿vale? Si siempre es igual, pues cada una de estas diferencias lo podremos poner como igualdades de todas y le llamaremos d, ¿vale? Al valor que me dé. Entonces, ¿cómo identifico yo si una progresión es aritmética o no? Pues vamos a ver dos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en el primero tenemos 6, 11, 16, 21, 26 y 31, ¿vale? Entonces voy a hacer las diferencias como hemos visto en el recuadrito. Es decir, yo hago a sub 2, a ver, no sé qué le pasa, tío. Bueno, vamos para atrás. Bueno, vamos a ver la siguiente parte del tema, que serían las progresiones aritméticas. Lo primero que vamos a ver va a ser cuál es la definición de este tipo de progresiones, cómo podemos identificarlas y por último el término general de las progresiones aritméticas, ¿vale? Entonces vamos a comenzar viendo la definición y la definición nos dice que una progresión es aritmética si tenemos una sucesión de números reales, siempre vamos a trabajar con números reales, en la que la diferencia entre dos términos es siempre constante, es decir, va a ser siempre el mismo número. A esta diferencia la vamos a llamar d, ¿vale? Lo vamos a llamar d porque luego en la fórmula del término general nos va a ser mucho más fácil a la hora de identificarla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto realmente? Pues que si yo hago la diferencia entre los dos términos consecutivos, siempre me van a dar el mismo resultado, es decir, a sub 2 menos a sub 1, es decir, el segundo menos el primero, me va a dar lo mismo que si yo hago la resta del tercero menos el segundo, o la resta entre el cuarto menos el tercero, ¿vale? Todos estos números, estas diferencias, me van a dar siempre el mismo número, que va a ser d. Entonces, ¿cómo reconocemos si una progresión es aritmética? Pues lo que tenemos que hacer es ver esto, es ver si las diferencias entre los términos siempre me dan el mismo valor. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos que a sub 1 es 6, a sub 2 es 11, a sub 3 es 16, a sub 4 es 21, a sub 5 es 26 y a sub 6 es 31. Entonces voy a hacer la primera diferencia, que sería el segundo menos el primero. Entonces, vamos a ver. A sub 2 menos a sub 1 sería 11 menos 6. Y esto me da 5. Pues vamos a comprobar si se da con el resto. Así que voy a hacer a sub 3, que sería la siguiente, menos a sub 2. A sub 3 es 16 y a sub 2 es 11. Así que esta resta me da 5. Parece que sí que se va cumpliendo, ¿vale? Entonces voy a seguir. Escribo justo debajo, ¿vale? Pero que sepáis que estamos en el mismo. A sub 4
menos a sub 3. Pues sería 21 menos 16, que también nos da 5. A sub 5 menos a sub 4, que sería 26 menos 21, también me da 5. Y ya voy a mirar el último término, a sub 6 menos a sub 5, que sería 31 menos 26, también me da 5. Como veis, todas las diferencias me van dando 5, es decir, la diferencia es 5. Así que voy a borrar todo esto y pongo que D es igual a 5, ¿vale? Y esto es una progresión aritmética. Vale, pero ¿qué pasa acá en el siguiente caso? En el siguiente caso, si yo quiero hacer a sub 2 menos a sub 1, tengo que es 9 menos 4. 9 menos 4 me da 5. Perfecto. Voy a ver a sub 3 menos a sub 2 sería 14 menos 9. 14 menos 9, ¿cuánto me da? Pues si lo comprobáis, vemos que me vuelve a salir 5, ¿vale? Podríamos pensar que estamos también en una aritmética. Sigamos comprobando. Ahora tenemos a sub 4 menos a sub 3. A sub 4 es 22 y el otro era 14. Entonces 22 menos 14 me da 8. Ya no me coincide. Como ya no me coincide, eso es que no estamos en una progresión aritmética. Por lo tanto, ahora ya cuando yo he visto estos tres y he visto uno que ya no me da la misma D, entonces puedo decir que esta no es una progresión aritmética, ¿vale? Como veis es muy fácil, simplemente tenemos que ver si me coinciden las diferencias o no me coinciden, ¿vale? Entonces, hemos visto que las dos primeras me dan igual, pero ya en la tercera no me da lo mismo, ¿vale? Entonces, simplemente sería eso lo único que tenemos que llegar a hacer. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora lo que necesitamos saber es cómo calcular el término general de una progresión aritmética. Si nosotros llegamos a conocer el término general de este tipo de progresiones, podemos calcular cualquier número, o sea, cualquier término de la sucesión. Por ejemplo, si a mí me piden el A sub 1542, si yo conozco cómo es el término general de mi progresión, voy a saber calcular ese número y cualquiera que se me pueda llegar a ocurrir. Esto nos ayuda un montón en varios ejercicios que nos piden números muy altos, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que saber? Pues tendríamos que ver cómo se van formando los distintos números y cómo llegamos al término general, ¿vale? Simplemente el término general va a ser aplicar una formulita, pero vamos a ver cómo se llega a esa formulita. Entonces tenemos que una progresión aritmética, en una progresión, cada uno de los términos siempre es igual al anterior más la diferencia. Es decir, tenemos que a sub 2 es igual a sub 1 más d. Esto lo vemos claro, ¿no? Porque hemos dicho que para pasar de uno a otro sumaba, por ejemplo, como en el caso anterior, 5, o puedo sumar 3, menos 2, cualquier número, ¿vale? Entonces, a sub 2 siempre va a ser el primero más la diferencia que hay entre los dos. Perfecto. ¿Cómo sigo con a sub 3? Pues a sub 3 podríamos poner que es a sub 2 más la diferencia, ¿no? Para pasar de un número a otro. Voy a hacer aquí como una especie de dibujito, a ver si nos ayuda. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que para pasar de a sub 1 a sub 2, le sumo un número d, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí. Entonces, para pasarlo de a sub 2 a sub 3, igualmente le sumo más d, ¿vale? Como veis, he puesto a sub 2 es igual a sub 1 más d y a sub 3 es a sub 2 más d, que es justo lo que yo acabo de poner. Pero también puedo sustituir lo que era a sub 2, si me voy justo a la línea que tengo arriba,
tenía que a sub 2 es igual a sub 1 más d. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que puedo poner al sustituir que es a sub 1 más 2d, ¿vale? Seguir simplemente la igualdad que estoy poniendo. ¿Cómo hago a sub 4? Pues a sub 4 hemos dicho que para pasar al siguiente le volvería a sumar un más d, ¿vale? Si yo sustituyo que es a sub 3, que lo he hecho justo en el paso anterior, puedo poner que es a sub 1 más 2d, más la d de antes que teníamos, es decir, esta d es esta de aquí, ¿vale? Entonces me queda que a sub 4 es a sub 1 más 3 veces la distancia. Entonces aquí como que va viendo como algo que se repite todo el rato. Si os fijáis en el primero teníamos que era a sub 1, lo voy a marcar en diferentes colores para que lo vayáis viendo. A sub 2, perdona, era a sub 1 más d, ¿vale? Luego pasamos al a sub 3, que era a sub 1 más 2d, y ahora hemos llegado al a sub 4, que es a sub 1 más 3d. Si yo siguiese, por ejemplo, el a sub 5, lo voy a poner aquí en el lateral, luego borraré todo esto, a sub 5 sería igual a sub 4 más d, ¿vale? Que si yo sustituyo lo que era a sub 4 del paso justo anterior, tengo que esto era igual a sub 1, lo voy a poner justo con el color para que lo sigáis, sería a sub 1 más 3d más d del paso anterior, ¿vale? Y esto, si os fijáis, lo que realmente me da al final sería a sub 1 más 4d. A lo mejor hay alguien que ya se ha dado cuenta y parece que para pasar de un término a otro le voy sumando una d más, ¿vale? Pero si os fijáis más aún, el número que acompaña a la d tiene que ver con el término anterior. Es decir, con el subíndice es el 2, el 3, el 4, ¿vale? Con el subíndice del término anterior. Es decir, voy a borrar por aquí esto que he puesto lo último. Si os fijáis, para sacar cualquier término, lo que estamos haciendo sería decir, voy a poner cualquier término, a sub n, va a ser igual, siempre vamos viendo que se repite la sub 1, así que sería a sub 1 más. Fijaros que para pasar del término 2 al término 3 le he sumado una d más, es decir, tengo dos d's, pero para pasar del 3 al 4 le he sumado 3 d's, ¿vale? Y hemos dicho que para el 5 le sumábamos 4 d's. Entonces es como que cada vez que avanzo le sumo una d más. Pero justo el numerito que acompaña a la d es el término anterior, ¿vale? Es decir, si yo paso al 4, le estoy poniendo delante de la d un 3, que es justo el término anterior, el subíndice del término anterior, ¿vale? Entonces la fórmula general me queda como a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, ¿vale? Acordaos siempre que la n siempre la vamos a sustituir por un número, ¿vale? Entonces, no os comáis mucho la cabeza. Simplemente es para que tengáis en cuenta que esto nos va a ayudar un montón a sacar el término general de las progresiones aritméticas, ¿vale? Que esto hicimos ejercicios antes de irnos y muchos me preguntáis, ¿pero cómo llego a eso? ¿Cómo llego a eso? Pues voy llegando de esta forma para construir el término general, voy sumándole un poquito más a cada número. Le voy sumando todo el rato la diferencia, todo el rato, y al final puedo llegar a una fórmula de este estilo, ¿vale? Voy a borrar todo y vamos a seguir. Entonces, hemos dicho que el término de la progresión aritmética, el término general, era a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, de nuestra diferencia, ¿vale? A sub 1 es nuestro primer término y la d, como hemos dicho, la diferencia que hay para pasar de un término a otro. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, yo conozco dos números cualquiera de la
de la sucesión, de la progresión aritmética, pero no conozco la diferencia. O por ejemplo, conozco uno de los términos, sé en qué puesto de la sucesión, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, está el otro, pero me faltan datos, ¿vale? Pues la siguiente fórmula nos va a ayudar a resolver otro tipo de problemas, ¿vale? Que podrían ser sacar a sub 1, sacar cualquier a sub n que nos que nos pidan, o para sacar la diferencia que tenemos de la progresión, ¿vale? Entonces, dos fórmulas súper importantes que tenemos que tener en cuenta sería la del término general, cuando conozco a sub 1 y la diferencia, y la fórmula que tenemos justo abajo, que es cuando yo conozco dos términos de la sucesión, pero que pueden ser no consecutivos, es decir, que puede que no sea el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, sino que puede ser que sea el primero y el que está en la posición 20, ¿vale? Y que me ayuda, por ejemplo, si yo conozco el primero y el que está en la posición 20, a saber cuál es la diferencia, ¿vale? Vamos a ver ahora un par de ejemplos para que lo entendáis, pero súper importante la fórmula de aquí, la primera fórmula y la segunda fórmula, ¿vale? Ahí en un post-it, bien pegadito para que lo veamos, ¿vale? Y que lo tengamos siempre en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo me dice, calcula a sub 1 y el término general de la progresión aritmética conociendo que la diferencia es 5 y que a sub 10, el término que está en la posición décima, es 19. Vale. ¿Cómo puedo calcular a sub 1? Pues justo con la fórmula que hemos dicho antes, ¿vale? Por ejemplo, con la fórmula del término general. O sea, perdón, con la última. Con la de a sub p, a sub q es igual a sub p más q menos p por la diferencia. Entonces, a sub q tenemos que tener en cuenta siempre que p es mayor que q. Sí, voy a... porque no sé. Sí, a sub q, ¿vale? Perdón, p menor que q, ya decía yo. P menor que q. Entonces, tenemos que a sub 10 sería la q, a sub 10, que es mucho más grande, sería igual a sub 1, que es el término que yo quiero conocer, y ahora haría, ¿cuál es q? Q hemos dicho que era 10, así que 10 y p es 1 menos 1 por la diferencia que hemos dicho, bueno, nos han dicho en el enunciado que era 5. Entonces, a sub 10 es 19. Voy a ir sustituyendo cositas, ¿vale? A sub 1 más 10 menos 1 me da 9, 9 por 5. Entonces, ahora tendría 19 es igual a sub 1 más 45. ¿Cómo despejo a sub 1? Pues restaría a ambos lados de la igualdad 45. Así que sería 19 menos 45 es igual a sub 1 más 45 menos 45. Como veis, los 45 se me van claramente y entonces me queda que a sub 1 es igual a menos 26. ¿Vale? Ya conozco cuál es el primer término de la sucesión. ¿Vale? Me lo voy a dejar... bueno, voy a borrar todo esto y vamos a sacar el término general. Así que a sub 1 hemos dicho que era menos 26. Y ahora, ¿cómo saco el término general? El término general hemos visto que era una fórmula. ¿Cuál era esa fórmula? La fórmula era a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Perfecto. Pues simplemente ahora voy a sustituir. A sub n se me queda igual porque no lo conozco, pero a sub 1 sí. A sub 1 es menos 26 y esto sería n menos 1
por 5. ¿Vale? Pues voy a seguir. A sub n es igual a menos 26 más, aquí hago el producto, ¿no? La propiedad asociativa, conmutativa, vamos. Perdón, distributiva. Menos 5, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa por aquí? Pues junto todos los números y las n's las dejo al otro lado. Me queda menos 26, perdón, menos 5 más 5n. Entonces, a sub n es igual a menos 31 más 5n. ¿Vale? Así que el término general de la progresión sería este. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, imaginaos que me piden el número que está en la posición 22. Es decir, esto ya lo hago yo por mi cuenta, ¿vale? Para que veáis cómo funcionaría. Sería a sub 22 es igual a menos 31 más 5 por 22. ¿Por qué? Porque la n siempre tienen que coincidir. Entonces, si yo hago esto, me da que A22 es igual a 79. ¿Veis? Súper rápido y súper sencillo sacar cualquier número. Vale, pues ya tendríamos este. Así que pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dice calcular el valor de d y el término general de la progresión aritmética conociendo los primeros términos de la sucesión, ¿vale? Y esos son los primeros términos. Entonces, ¿cómo saco la d? Pues la d la puedo sacar con la fórmula del término general, ¿vale? O simplemente comprobando las diferencias de cada uno de ellos. Es decir, a sub 2 menos a sub 1 sería 11 menos 8, que esto me da igual a 3. Ahora, a sub 3 menos a sub 2 sería igual a 14 menos 11, que también vemos que es 3. A sub 4 menos a sub 5 es 17 menos 14, que es igual a 3. Y si no tenemos a sub 5 menos a sub... Perdón, este sería a sub 4 menos a sub 3. Y este es un 4 y sería 20 menos 17, que me da 3. Como veis, aquí todos 3, 3, 3, 3, 3. Así que d es igual a 3. Otra forma de sacarlo, pues sería con la fórmula del término general. Es decir, si yo sé que a sub 1 es igual a 8 y a sub 2 es igual a 11, si yo aplico la fórmula de a sub n es igual a 1 más n menos 1 por d, si sustituyo puedo poner que 11, que sería a sub 2, bueno, voy a poner... A ver, un segundo... que mejor voy a poner la otra. A sub q, a sub p, q menos p por d. Entonces, si yo cojo a sub 2 y a sub 1, a sub 2 es igual a sub 1 más 2 menos 1 por d. ¿Cuál era a sub 2? Era 11. Esto es igual a 8 más d. ¿Cómo despejo la d? Pues resto a ambos lados de la igualdad un 8. 11 menos 8 es igual a d más 8 menos 8. ¿Vale? Los 8 se me van y entonces me queda que d, lo pongo aquí a la izquierda, es 11 menos 8, que es igual a 3. ¿Vale? Esta sería otra forma, con la última fórmula que hemos visto, ¿vale? Así que estos serían dos formas de sacar el término general. Entonces, ya tenemos cuánto vale d. Lo borro todo, dejo por aquí arriba que d es igual a 3 y vamos a sacar el término general de la progresión aritmética. ¿Vale? Ahora sí,
utilizo a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Cojo y digo, vale, a sub n es igual al primer término, que es 8, más n menos 1 por la diferencia, que es 3. Y ahora hago a sub n es igual a 8, aplico la propiedad distributiva y hago 3n, o sea, n por 3 menos 1 por 3, que es 3. Entonces de aquí hago a sub n es igual, junto a los números, que sería 8 menos 3, 5, más 3n. Y este sería el término general de mi sucesión, ¿vale? Así que ya está, no tenemos que hacer nada más. Ya hemos sacado las dos cositas que nos pedían. Entonces, vamos a ver el último ejemplo. Y este ejemplo me dice, calcula el valor de d a sub 1 y el término general de la progresión aritmética conociendo los primeros términos de la sucesión. Y me dan dos. Me dan a sub 4 y a sub 7. Perfecto. Voy a empezar sacando d. Bueno, así parece que estoy en el apartado D. Voy a empezar sacando D, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Voy a ponerla así, A es igual, no lo conocemos. Entonces, yo como conozco a sub 7 y a sub 4, teníamos la última fórmula, la de Q y P, para sacar la distancia. La D, vamos, la diferencia. Entonces, tomamos el término más grande, que sería a sub 7 es igual a sub 4 más 7 menos 4 por la diferencia. A sub 7 era 68, a sub 4 es 80. El paréntesis me da 3 y lo multiplico por la diferencia. Perfecto. Quiero despejar la D, por lo tanto, para quitarme ese 80 tengo que restar a ambos lados de la igualdad 80. Es decir, tengo 68 menos 80 es igual a 3D más 80 menos 80. Me da igual poner el 80 delante o detrás, pero así creo que queda mucho más visible que se me van a ir los 80, ¿vale? Entonces, tenemos en el otro lado 68 menos 80. Esto me da menos 12. Menos 12 es igual a 3D. ¿Cómo despejo la D ahora? Pues para despejar la D voy a dividir a ambos lados de la igualdad entre 3. Menos 12 partido por 3 es igual a 3D partido por 3. Divido entre 3 para quitarme al 3 que acompaña a la D, ¿vale? O sea, que nadie se me pierda aquí por el camino. Entonces simplifico este 3 con este 3 y ya me queda que D es igual a menos 12 entre 3, que esto es menos 4. Así que la diferencia en este caso es negativa, nos da igual, ¿vale? Que sea positiva o negativa, y me da menos 4. Perfecto. Pues ahora vamos a sacar a sub 1. Voy a borrar y me dejo por arriba guardado que D es igual a menos 4. Entonces, ¿cómo voy a sacar ahora a sub 1? Pues aplicando esta misma fórmula. A sub 1, ¿a qué es igual? Pues utilizo otra vez la misma fórmula. A sub Q es igual a AP más Q menos P por D. Al final nos las vamos a aprender de memoria ya antes de hacer más ejercicios. Elijo el 4 que es más próximo al 1. Entonces pongo A sub 4 es igual a sub 1 más 4 menos 1 por D. Podéis usar también el término séptimo, ¿vale? El de A sub 7 igual a 68, cada uno que elija el que quiera. Yo he cogido este. Entonces sustituyo y pongo 80 es igual a sub 1 más 3 por D. ¿Vale? Pero D también lo puedo sustituir porque hemos dicho que era menos 4. Así que esto es por menos 4, ¿vale? Y tenemos que entonces 80 es igual a sub 1 menos 12. ¿Qué hago ahora para eliminar ese 12 y dejar solito a sub 1? Pues sumo a ambos lados de la igualdad 80. O sea, perdón, 12. A sub 1 menos 12 más 12.
¿vale? Los 12 se me van y me queda que A sub 1 es igual a 92. Como veis, nada, no hemos tardado nada en sacarlo, ¿vale? Así que ya tenemos dos cosas. Tenemos que D es igual a menos 4 y que A sub 1 es 92. Así que vamos a por el término general, que ya vamos del tirón. Porque ya simplemente es aplicar la fórmula del término general, la de A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Entonces, pues ya como tenemos ya todos los datos, no vamos a tardar absolutamente nada. Si termino de borrar algún día. Entonces, vamos a ver. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por D. A sub n se queda igual, A sub 1 hemos dicho que es 92, más n menos 1 por menos 4. Perfecto. Pues esto se quedaría que A sub n es igual a 92 menos 4n más 4, aplicando propiedad distributiva, ¿vale? Entonces, A sub n es igual, si yo junto y sumo 92 más 4, me da 96 menos 4n. Así que el término general sería este. Y ya estaría. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para clase? Bueno, pues para mañana tenéis que intentar los ejercicios que aparecen en la diapositiva, ¿vale? Los veremos en clase y si hay algún tipo de duda o lo que sea, pues se resolverá también, ¿vale? Igual de teoría como de práctica. En estos ejercicios simplemente es hacer muchos ejercicios, como veis simplemente es repetir todo el rato los mismos pasos y ya está, vamos, que no tiene mucho más. Así que nada, mañana lo vemos y me comentáis los problemas que tengáis, ¿vale?